La llamada llegó un miércoles, uno de esos días tan corrientes que todavía tenía aliento a café y una nota adhesiva pegada a la manga. Acababa de hundirme en la silla de mi escritorio, después del ajetreo matutino, cuando el móvil se iluminó con un número desconocido, sin identificación, sin motivo alguno para contestar. Pero lo hice. ¿Hola? ¿Es usted Nuria Ballester? Preguntó una voz masculina. Sí. Dudé. Le llamamos del Banco Hispánico de Crédito. Nos ponemos en contacto por el saldo pendiente de su hipoteca, que asciende a 493. 60 euros. Me congelé. Debe haber un error, respondí, con la voz más cortante de lo que pretendía. No tengo ninguna hipoteca. Se han equivocado de persona. Hubo una pausa. Señora, el expediente que estamos revisando tiene su nombre, su fecha de nacimiento y su número de DNI. Usted figura como titular principal. El préstamo se abrió hace 3 años. 3 años. Mi mente se detuvo ahí mismo. Ese fue el año en que mi hermana menor, Marisol, empezó a hablar de comprarse una casa. Lo llamaba su nuevo comienzo. Decía que quería algo grande, pensando en familia. Recuerdo aquellas cenas donde agitaba fotos de Pinterest como si fueran entradas de lotería, riéndose de los informes de solvencia como si fueran chistes malos. Mamá decía, ya encontraremos una solución. La familia siempre encuentra el modo. Pero no así. No sé cómo logré despedirme con educación antes de colgar. Me quedé un minuto entero mirando al vacío, sin moverme, solo escuchando el zumbido del ventilador del portátil. Tenía las palmas húmedas y la boca seca. Me repetí que tenía que ser un error, una confusión, quizá una homónima, algún cruce de datos. Pero mi instinto decía otra cosa. Revolví en el cajón de la mesilla junto a la cama, apartando talones viejos y felicitaciones de cumpleaños, hasta dar con la última carta del banco. Una de esas circulares que tiré sin pensarlo hace meses. Entonces me pareció irrelevante. Ahora me parecía una advertencia que no supe leer. Me senté en el suelo de mi pequeño piso, rodeada de sobres y papeles sueltos, contemplando mi vida en fragmentos. No tenía propiedades, ni coche, ni préstamos conjuntos. Había mantenido mis finanzas simples, casi minimalistas, por elección. Y, sin embargo, alguien me había metido en una deuda de $500,000. Y no era alguien. Solo había un grupo de personas que tenía mi nombre completo, mi DNI y mi firma en documentos. La familia. Años ayudándoles a rellenar formularios para becas, citas médicas, solicitudes de crédito. El pensamiento apareció antes de que pudiera frenarlo. No quería creerlo. Pero hay traiciones que no entran rompiendo la puerta. Solo giran la llave con sigilo detrás de ti. No dormí esa noche. Me quedé en la cama mirando el techo, dando vueltas al mismo pensamiento. Si me lo hubieran pedido, ¿habría dicho que sí? No lo creía. Pero ese no era el punto. El punto era que nunca me lo preguntaron. A la mañana siguiente dejé de fingir que era un error. Las piezas encajaban demasiado bien. La fecha del préstamo, las palabras que usaban, el silencio posterior. Marisol hablaba de su casa soñada solo unos meses antes. Un porche envolvente, un sótano terminado, espacio para lo que venga. En aquel momento no trabajaba. Su historial crediticio era un desastre. Pero mamá decía que no pasaba nada. Marisol siempre se las arregla. Aparentemente, yo era el arreglo. Fui a buscar mis viejas carpetas, documentos polvorientos que no tocaba desde hacía años, declaraciones de la renta, fotocopias del DNI, pólizas de seguros que había firmado como cotitular cuando mamá fue operada. Ahí estaba, con mi propia letra, la llave del castillo. Todo lo que alguien necesitaba para hacerse pasar por mí, yo misma lo había entregado. Poco a poco. Por responsabilidad, por cariño. Porque yo era la que resolvía, la que no molestaba, la hija tranquila. Mamá siempre lo decía como un elogio. Nuria no necesita ayuda, es fuerte, siempre se apaña. Marisol recibía comprensión. Yo, silencio.
Desde pequeña fueron cosas pequeñas. Marisol olvidaba recoger su cuarto y era una fase. Yo olvidaba y era, tú ya tienes edad para saberlo, Nuria. Ella destrozaba el coche y papá decía, para eso está el seguro. Yo pedía un portátil de segunda mano y mamá me recordaba que el dinero no crece en los árboles. No me odiaban. Eso habría sido más fácil. Simplemente, no me veían como alguien que pudiera romperse. Y tal vez por eso pensaron que estaba bien firmar en mi nombre, usar mi crédito, arrastrarme a una mentira que podía haberme destruido la vida. Quizás, para ellos, yo era lo bastante fuerte como para soportarlo. Pero bajo esa fachada serena, algo cambió. No fue rabia. No fue venganza. Fue claridad. Encendí el portátil y solicité las escrituras del préstamo al banco. La mujer que me atendió fue amable, eficaz, ajena al hecho de que su PDF iba a cambiarlo todo. Cuando llegó, me quedé mirando la pantalla. Ahí estaba, página tras página. Mi nombre, mi fecha de nacimiento, mi DNI, mi firma. Solo que no era mía. Se parecía. Demasiado. Alguien se había tomado el tiempo de practicar, de estudiar cada trazo, tal vez incluso de calcar. Pero no habían captado la ligera vacilación en mi R, ni la inclinación ascendente de la I en Ballester. Era una firma más segura, más recta, demasiado perfecta, tan parecida a la mía que engañó a todos. Menos a mí. Y lo más aterrador, supe exactamente quién la había hecho. No les llamé. No escribí a Marisol. No envié un párrafo tembloroso a mis padres preguntando ¿cómo pudieron? No grité. No exigí. Simplemente empecé a reunir cada copia de cada documento que me ataba a ellos. Declaraciones de Hacienda, autorizaciones médicas, avales de préstamos estudiantiles que firmé cuando papá se quedó sin trabajo. Retrocedí casi 10 años, carpeta por carpeta, construyendo una traza silenciosa de papel. Había tantas firmas, tantos momentos en los que había dicho sí por amor, por costumbre, por deber. Tantos en los que dije sí, sin que nadie lo pidiera siquiera. Imprimí mis propios historiales, informes de crédito, logs de protección de identidad, la lista completa de cuentas abiertas a mi nombre. Nunca había tenido una propiedad. Pero allí estaba, el paquete hipotecario completo del Banco Hispánico, con mi nombre firmado, sellado ante notario, legalmente vinculante. Robado. Durante un tiempo, guardé todo en la mesa de la cocina, clasificado en montones como si preparara un trabajo escolar. Pero no era la escuela, era supervivencia. Una compañera del trabajo, Sofía, notó que algo me pasaba. Me vio mirando al vacío durante la comida y me llevó aparte. Tienes la cara de quien lleva días sin respirar, dijo. Y se lo conté todo. No sé por qué. Quizá porque era de las pocas personas que preguntaban ¿cómo estás? Y realmente querían saberlo. No intentó consolarme. Solo sacó el móvil y dijo, llama a este abogado. Es bueno. Y no se asusta con líos familiares. Así conocí a don Ramón Blanco, mayor, exmilitar, con esa voz que no desperdicia palabras. Nos citamos en una cafetería discreta a 3 calles de mi piso, sin recepcionista, sin ascensor de cristal. Solo él, una libreta legal y un café solo. Pasó las hojas sin decir nada. Cuando terminó, cerró la carpeta y me miró a los ojos. ¿Sabe lo que es esto, verdad? Creo que sí, respondí. Fraude. Suplantación de identidad, como mínimo. Oírlo en voz alta me hizo sentir un nudo en el pecho. Asentí. No quiero destruirlos. Solo quiero deshacer esto. No está destruyendo a nadie, dijo él. Solo está recuperando lo que es suyo. Durante la hora siguiente me explicó los pasos. Denunciar ante la policía, notificar al banco por escrito, aportar pruebas. Disputar la hipoteca legalmente, presentar cargos si fuera necesario. Será largo, me advirtió, y quemará cualquier puente que quede. Me quedé pensando en esa palabra, quemar, como si todavía hubiera un puente, como si no llevara años caminando sola. Al llegar a casa,
Abrí una caja vieja que no había tocado desde que me mudé. Dentro había una tarjeta de cumpleaños de mi madre. Reconocí la caligrafía alargada antes siquiera de leerla. Feliz 28 a nuestra Constante. No lo decimos lo suficiente, pero siempre has sido nuestro pilar. Nuestro plan B. Qué suerte tenerte. Nuestro plan B estaba escrita con cariño. Lo sé, pero lo único que sentí fue la verdad que escondía. Siempre me vieron como fiable, fuerte, callada. Tan callada que pensaron que nunca diría que no. Pero se acabó. Ya no iba a ser el plan que usaban cuando todo lo demás fallaba. Ahora tenía uno propio. El domingo llegó demasiado rápido. Me planté frente a la casa de mis padres, la de las contraventanas blancas y el suelo del garaje agrietado, con una carpeta dentro del bolso que parecía arder bajo la piel. No les había dicho nada en toda la semana, ni desde que recibí los documentos, ni desde que me senté en el despacho de Ramón Blanco y entendí que esto no era solo un error familiar, era delito. Aún así, llamé al timbre. La puerta se abrió casi al instante. Mi madre sonreía de oreja a oreja. «Nuria, cariño». Justo iba a sacar el asado del horno. Como si no hubiera pasado nada. Entré. La casa olía a lejía con limón y a cebolla, como siempre. Marisol estaba tumbada en el sofá, el móvil en la mano, una copa de vino vacía al lado. Mi padre en su sillón, viendo el fútbol como si el mundo no se hubiese movido ni un milímetro. Nadie me miraba demasiado rato. Me senté a cenar en silencio. Asado, puré de patatas, judías verdes con demasiado ajo. Mi madre hablaba del tiempo. Marisol se quejaba de la comunidad de vecinos. Papá gruñía al televisor. Esperé. Cuando recogimos los platos, hablé. Una pregunta rápida. 3 pares de ojos se giraron hacia mí. Curiosidad. Cero tensión. Seguramente pensaban que iba a preguntar sobre el seguro del coche o los neumáticos de invierno. ¿Alguien sabe algo sobre una hipoteca a mi nombre? Silencio. De ese que pesa en el aire. Los hombros de Marisol se tensaron. La sonrisa de mamá se congeló. Papá carraspeó. No parpadeé. No me moví. Esperé. Finalmente, mi madre habló. Su voz sonaba como cuando se discute un recibo atrasado. Cariño. Esos son solo papeles. Marisol necesitaba ayuda para calificar. No estás pagando nada, es por la familia. Marisol añadió sin levantar la mirada. Tú tienes buen crédito. Yo no. No es justo que no nos ayudes. No es justo. Como si yo fuera la egoísta por no dejarme robar. Miré a los 3. A la mujer que me crió, a la hermana que yo solía proteger de las pesadillas, al hombre que una vez me dijo que yo era su calma en la tormenta. Y entendí, no veían lo que hicieron como algo malo, lo veían como algo normal, esperado. Asentí. Una vez. Despacio. Neutral. Gracias por explicarlo, dije en voz baja. Marisol volvió a su móvil. Papá cogió el mando. Mi madre suspiró, aliviada, como si la crisis se hubiese evitado. No se dieron cuenta de lo que acababa de cambiar. Pensaban que yo seguía siendo la misma, Nuria, la discreta, la que no alza la voz, la que se traga todo. Pero yo no había ido a pelear, había ido a escuchar, a darles una oportunidad, y la usaron para justificar la mentira. A la mañana siguiente puse la denuncia en la comisaría. El agente tenía la mirada de quien ha visto demasiados casos entre familiares. Cansado, respetuoso, precavido. Le entregué la carpeta que había preparado con Ramón. Pasó las hojas con lentitud. Cada página le arrugaba más el ceño. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto?, preguntó. No por dudar, por comprender lo que dolía. Si no lo hago, le respondí, lo volverán a hacer. Asintió. Selló los papeles. Era oficial. Esa misma tarde, envié la carta certificada al Banco Hispánico. Denuncia policial, notificación formal de disputa, copia de mi DNI. Vi cómo el empleado de correos la deslizaba entre el resto de sobres como si fuera uno más. Pero para mí no lo era. Era una ruptura, una línea final trazada con tinta.
No les avisé. No hubo llamadas, ni discusiones. Solo silencio. 3 días, luego 5. Una semana entera. Nada. Hasta que se rompió. Viernes por la noche, justo al caer el sol, llamaron a mi puerta. Miré por la mirilla. Era mi madre. Llevaba su abrigo más elegante, el rostro tenso entre la rabia y el miedo. Abrí la puerta, pero no me aparté. Ella no esperó invitación. ¿Cómo pudiste?, susurró entre dientes. ¿Cómo te atreves a ir a la policía? Su voz era afilada, pero lo que oí debajo era otra cosa. Pánico. No por mí, por lo que esto significaba, por ser descubiertos. No dije nada. Confié en que ibas a entenderlo, siguió. Marisol necesitaba ayuda. La familia se apoya. No, le dije en voz baja. La familia pide. No roba, parpadeó. Las palabras le dolieron más por lo tranquilas que sonaban. Lo has arruinado todo, escupió. ¿Sabes cómo quedamos ahora? Estuve a punto de reír, pero no lo hice. Yo no arruiné nada, dije. Solo dejé de fingir que no estaba roto. Abrió la boca para responder, pero yo ya estaba cerrando la puerta. El clic del pestillo sonó suave. Pero para mí fue un estruendo. Un adiós más alto que cualquier grito. Marisol llamó 12 veces. Dejó 4 mensajes, cada uno más furioso que el anterior. Los borré sin escucharlos. A la mañana siguiente me llegó un correo del banco. Hemos suspendido el préstamo hipotecario mientras se revisa el caso. Adjuntaban una disculpa formal. Estaban verificando las firmas y la documentación notarial. Mi historial aún estaba dañado, pero el hilo comenzaba a deshilacharse. Llamé a Ramón. Se lo están tomando en serio, le dije. Suelen hacerlo, respondió él. Cuando uno no grita y simplemente muestra la verdad. Tenía razón. No había gritado. No había suplicado. Solo me había mantenido firme, mientras la verdad hacía su trabajo. Y eso, de algún modo, fue suficiente. Las semanas siguientes fueron de un silencio nuevo. Ya no había mensajes, ni invitaciones, ni reproches disfrazados de afecto. No querían arreglar nada. Solo querían a la versión de mí que decía sí, sin preguntar. Pero ella ya no estaba. Llené mis fines de semana de cosas que había olvidado que me gustaban. Pasear por el mercado de agricultores, comprar flores para la mesa de la cocina, leer en silencio, sin que sonara el móvil. No buscaba venganza, solo quería distancia y paz. Y por primera vez las tenía. Pasaron los meses. La primavera llegó sin ruido. Los árboles florecieron en rosa y amarillo, como si el mundo también quisiera empezar de nuevo. Y aunque yo aún no estaba lista del todo, seguí adelante. Firmaba documentos, respondía a los correos de Ramón, consultaba mi informe crediticio como si fuese una previsión del tiempo en la que no confiaba. El caso seguía abierto, el daño aún visible. Pero por dentro, algo se había asentado. Mis fines de semana eran míos. Caminaba por senderos. Probé cerámica en el centro cultural. Colaboraba los sábados como voluntaria en la biblioteca del barrio. Nada espectacular. Solo mío. Horas que no le debía a nadie. Una mañana, me encontré detrás de mi puesto en una feria artesanal. Me rodeaban tazas y cuencos hechos con manos inseguras. Una mujer levantó una pieza que había nombrado reclamación. Una taza ligeramente asimétrica, lisa por partes, imperfecta por otras. La giró en la mano. ¿Por qué ese nombre? Encogí los hombros. Porque no debería existir, y sin embargo, aquí está. Sonrió. Pagó en efectivo. Se fue. Esa noche, me senté en el balcón con una taza de té y el primer silencio real que había ganado en años. No el de ser ignorada, el de no pertenecerle a nadie. Entonces los vi. Mi madre, mi padre y Marisol, de pie al borde del aparcamiento, dudando si acercarse o marcharse. Se veían más pequeños. El maquillaje de Marisol estaba corrido, la camisa de papá, arrugada. Mi madre sujetaba su bolso como si fuera lo único firme que le quedaba. Bajé las escaleras sin prisa, sin esconderme. Cuando me vieron, se quedaron inmóviles. «Nuria».
empezó mi madre. Cometimos errores, pero seguimos siendo familia. Marisol dio un paso adelante. Solo necesito ayuda. Solo por un tiempo. Por favor, no nos cierres la puerta. No sentía rabia, ni tristeza. Solo un silencio profundo. La certeza de que no estaban ahí por amor, sino porque volvían a necesitarme. Dejé mi bolso en el suelo. Los miré. A cada uno. De verdad. Espero, dije despacio, que algún día entendáis lo que significa ser familia de verdad. No me interrumpieron. No es algo que se robe, ni que se finge, ni que se exige cuando conviene. Saqué un sobre de mi abrigo. Dentro iba una copia del documento hipotecario falso, mi nombre, sus firmas, un sello rojo que decía simplemente «anulado». Detrás metí algo más, una tarjeta de cumpleaños de hace años, la que decía «siempre ha sido nuestro plan B». Se lo entregué a mi madre. Le temblaban las manos al recibirlo. «No estoy enfadada», dije. «Ya no». Ella abrió la boca, pero no esperé. «Estoy por fin libre», dije, «y no pienso volver». Me di la vuelta y subí los escalones. El sonido de mis pasos pesaba más que cualquier discusión. No miré atrás. En el último rellano, me detuve. El viento levantó un poco el borde de mi abrigo. El sol se estaba poniendo, proyectando sombras largas en el aparcamiento. Susurré, no para ellos, sino para mí. A veces alejarse es lo más fuerte que puedes decir. Y lo decía en serio. Usaron mi nombre como si les perteneciera, pero yo me fui, sin gritos, sin avisos. Solo un silencio que no pudieron ignorar. Si alguna vez te han tratado como el plan de repuesto, sabrás por qué nunca miré atrás.